El 22 de octubre de 1844, una fecha muy importante, muy conocida, ¿verdad? Pues Cristo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Él intercede por cada uno de nuestros pecados, aboga por ti y aboga por mí. Pues es el tiempo de la expiación y cada vez la gracia se está acabando. El tiempo en el que Cristo Jesús viene a la tierra se aproxima. Y ya hay señales de eso. Han habido señales y van a acontecer más señales aún. Ya ha habido terremotos, grandes terremotos, tsunamis, maremotos, hay caída de las estrellas, el sol se pone oscuro, el día se pone oscuro como el sol, la luna se vuelve roja como sangre. En fin, hay muchas señales en la tierra de que Cristo Jesús está más cerca en llegar. Pero nosotros estamos preparándonos. Nuestra familia se está preparando para esa venida de Cristo Jesús. Sería hermoso de que cada uno de nosotros, junto con nuestras familias, estemos allí en las moradas que Cristo nos tiene preparado. Quiero leer en Consejos para la Iglesia, capítulo 26, página 269. Podemos tener la salvación de Dios en nuestras familias, pero debemos creer en ella, vivir para ella y tener una continua y permanente fe y confianza en Dios. Así que podemos tener nosotros una salvación. Nuestra familia puede ser salva por medio de Cristo Jesús. Debemos de tener fe, confianza en Dios. Una de las personas que tenía gran confianza y fe en Dios nos podemos encontrar en la Biblia, en Daniel 6:10. Si algún hermano nos puede ayudar con la lectura. Amén. Daniel, una persona muy conocida, una persona muy sabia, una persona de que tenía siempre la confianza en Dios, ponía el 100% de su confianza en Cristo Jesús. Siempre oraba 3 veces al día, aunque estuviera en un país extraño y que allí no le dejaran tener sus propias creencias. Él era firme en sus convicciones, él era firme a Cristo Jesús, creía en Él, tenía fe en Él. Y esto es algo muy importante que debemos tener como familia, la oración. Salmo 119, 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la luz que nos va a guiar al camino que debemos de llevar. Es la luz en la cual nos muestra el verdadero camino para ir en un camino de corrección, camino correcto. Voy a seguir leyendo lo que nos dice Consejos para la Iglesia. La restricción de la palabra de Dios nos impone, es para nuestro propio interés. No es para nuestro propio interés, sino para la voluntad de Dios. Aumenta la felicidad de nuestra familia y de todo lo que nos rodea. Refina nuestro gusto, santifica nuestro juicio y proporciona paz a la mente. Y qué hermoso, obtenemos vida eterna por medio de Cristo Jesús. Nuestra familia entera estando con Jesús allá en las moradas celestiales, teniendo vida para siempre, vida eterna. No poniendo nuestros propios intereses, no nuestros intereses personales, sino los intereses de Dios. La voluntad que Dios nos quiere, que quiere que nosotros hagamos, esa debemos hacer. El Espíritu de Cristo será una influencia permanente en la vida del hogar. Si hombres y mujeres abren el corazón a la influencia celestial de la verdad y el amor, estos principios fluirán como manantiales en el desierto. Ahora algo muy importante, y ojo con lo que dice aquí la palabra de Dios. La negligencia religiosa en el hogar, al descuidar la educación de los hijos, es algo que desagrada mucho a Dios. ¿Qué es lo que desagrada a Dios entonces? La negligencia en el hogar, el descuidar a los hijos.
Padres que no cuidan a sus hijos, que no les enseñan, que no les instruyen la palabra de Dios. ¿Es bueno? No, ¿verdad? Es algo malo. Si uno de vuestros hijos estuviese en el río, luchando contra las ondas y en el inminente peligro de ahogarse, se produciría una conmoción muy grande, ¿verdad? Que uno de sus hijos estuviera ahogándose, estuviera en peligro de morir. Haríamos muchos esfuerzos para que esa vida humana, ese ser, ese familiar tuyo, se salve. Oraciones se elevarían con entusiasmo. Se manifestaría para salvar esa vida humana. Así como esas personas van a ayudar, van a rescatar a sus seres queridos cuando están en peligro, asimismo debemos de ser conscientes en que nuestra familia puede estar en un peligro. Satanás puede hacerlos caer en tentación a cada uno de sus familiares. Están en peligro. Pueden ahogarse en el pecado que Satanás le pone. Satanás hace cuanto puede para apartar de Dios a la gente y tiene éxito. Cuando la vida religiosa está ahogada en las actividades comerciales, cuando puede absorberse de tal manera la mente de los negocios que no se toma tiempo para leer la Biblia, para orar en secreto, para mantener ardientemente sobre el altar la mañana y la noche la ofrenda de alabanza y agradecimiento. Qué terrible es cuando nosotros ponemos nuestros intereses en nuestros negocios y dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar. Es triste cuando no podemos, cuando decimos no podemos prestarle más atención a las cosas de Dios porque tengo trabajo, o no puedo prestarle atención a las cosas de Dios porque tengo estudio, o porque tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo ahorita. Qué triste es cuando las personas dicen esto. Dios quiera que nosotros siempre nos mantengamos firmes en Cristo Jesús y no digamos esto nunca. Muchos ignoran los designios de Cristo. Esas personas que tienen a cargo a familiares deben estar siempre en constante oración y leer la Biblia, enseñarles, instruirles a cada uno de sus hijos, hermanos, padres, madres, a sus familiares, a tus seres queridos, no solamente a ellos, sino a todos los que tú amas. Porque si tú te amas a ti mismo y quieres salvarte, asimismo creo que tú amarás a tu familia y querrás que ellos se salven, ¿verdad? El culto matutino y vespertino. Padres y madres, cada mañana y cada noche, juntad a vuestros hijos alrededor vuestro. Elevad vuestros corazones a Dios por humildes súplicas. Es hermoso cuando la familia entera viene a la sala y se reúnen a ponerse en humildes súplicas a Dios, cuando van a adorar la palabra de Dios, cuando se enseña que Cristo Jesús es la persona que debe estar en cada uno de sus hogares. Elevad vuestros corazones a Dios, dice la palabra de Dios. Vuestros amados están expuestos a la tentación. Hay dificultades cotidianas, sembradas en el camino de los jóvenes y de sus mayores. No solamente los jóvenes, también los mayores tienen tentaciones, dificultades sembradas en el camino de la vida. Muchos tenemos alguna tentación. Todos tenemos dificultades. Y nosotros debemos estar alertas y siempre estar con Cristo Jesús. Hacer el culto matutino y vespertino es muy importante y muy bueno. Los que quieran vivir con paciencia, amor y gozo, deben orar. Si tú quieres tener paciencia, amor y gozo, ¿qué debes hacer? Orar. Será únicamente obtenida la ayuda constantemente de Dios como podremos obtener la victoria sobre nosotros mismos. Tenemos la victoria sobre nuestros pecados si nosotros oramos, si nosotros nos mantenemos en constante oración. Si hubo un tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora.
Predominan las incredulidades y el escepticismo. Abunda la inmoralidad. La corrupción penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en la vida de los hombres. ¡Qué terrible! Hay muchos jóvenes que están allá afuera en las calles perdidos en el alcohol, en las drogas, en muchas cosas vanas de la vida. Satanás los tiene esclavos. ¿Tú vas a dejar que tu hijo vaya a estar allí en ese mundo de perdición? Dios quiera que no. Sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto de la familia. No honran a Dios en su casa, ni enseñan a sus hijos a amarle y a temerle. Hay que enseñar a sus hijos a amar y a temer a Dios. Hay que enseñarle las cosas buenas. No están en comunión viva con Dios. Su piedad no es más que una forma sin fuerza. Mediante oraciones sinceras y fervientes, los padres deberían alzar como una valla alrededor de sus hijos. Deberían orar con fe implícita para que Dios habite en ellos y que los santos ángeles les perseveren, y ellos y sus hijos, la potencia cruel de Satanás. Ahora, ¿qué pasa si no está tu padre, no está tu madre en casa? ¿Qué pasa si tú estás solo en tu casa? ¿Vas a dejar por eso de hacer el culto matutino o el culto vespertino? No, ¿verdad? Si el padre no está en la casa, la madre debe de hacer el culto en la ausencia del padre. Y si en la ausencia de los padres, los hijos están en la obligación y en todo el deber de hacer el culto divino. El padre o en ausencia de la madre deben percibir el culto y elegir un pasaje interesante de las Escrituras que puedan comprenderse con facilidad. Así que debemos de hacer un culto interesante, un tema bonito, un tema en el cual se pueda comprender fácilmente. El culto debe ser corto. Cuando se lee un capítulo largo y se hace una oración larga, el culto se toma fatigoso y se sienta alivio cuando termina. Esto es algo muy feo y muy malo cuando deseamos que ya termine el culto. A Dios no le agrada esto. Dios queda deshonrado cuando el culto se vuelve árido y fastidioso, cuando carece de tanto de interés que los hijos lo temen. Padres y madres deben de cuidar del momento dedicado al culto de la familia. Así que, queridos hermanos, es muy clara la palabra de Dios en decir de que estamos en un peligro en este mundo. Estamos a cada momento en un constante peligro. Las tentaciones van a caer una sobre otra, sobre las demás personas, sobre tu familia, sobre ti mismo. Seas joven o no lo seas, el diablo va a estar ahí tentándote y va a estar cada día queriendo hacerte caer. Recuerda que Satanás también tiene éxito y no debemos dejar de que él tenga éxito en nuestra vida, ni mucho menos en la vida de nuestras familias. Todos unidos debemos de estar con Cristo Jesús, alabando y glorificando el nombre de Jesús, el nombre de Dios, de nuestro Creador. Son mis sinceros deseos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Samuel por la palabra de Dios refrescante, un mensaje